No murieron en el frente, murieron por hablar. Durante la guerra, decir la verdad también podía costar la vida. En toda guerra hay bombas, soldados y batallas. Pero también hay palabras, y algunas palabras fueron consideradas más peligrosas que las armas. Hoy, hablaremos de quienes intentaron contar la verdad y fueron silenciados. Soy Mel, y esto es Memorias del Pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, la información estaba férreamente controlada. Gobiernos y ejércitos decidían qué se publicaba y qué se ocultaba. La propaganda era el arma principal para mantener la moral alta y justificar las acciones bélicas. Se fabricaban héroes, se exageraban victorias y se minimizaban las derrotas. En este escenario, muchos periodistas que estaban en el campo de batalla, en las ciudades bombardeadas o en los campos de prisioneros, entendieron muy pronto que lo que veían con sus propios ojos no coincidía en absoluto con las versiones oficiales que se difundían en casa. Presenciaron masacres que nunca se reportaron. Vieron el sufrimiento de civiles que no encajaba en la narrativa heroica y descubrieron verdades incómodas sobre la incompetencia o la brutalidad de sus propios bandos. Algunos, movidos por su conciencia y su deber profesional, intentaron escribirlo. Desafiaron a la censura, enviando crónicas codificadas, escondiendo rollos de película o filtrando información a través de canales no oficiales. Pero el riesgo era inmenso. Otros, lamentablemente, pagaron el intento con su libertad o su vida. Fueron arrestados, acusados de traición o espionaje, y en muchos casos, simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Sus nombres fueron borrados y sus historias sepultadas. Pero no solo los periodistas eran testigos incómodos. El control de la información afectaba a toda la sociedad. Había civiles que vieron demasiado. Personas comunes que presenciaron la llegada de un tren a un campo de concentración, que vieron cómo sus vecinos eran sacados de sus casas en mitad de la noche, o que escucharon conversaciones que revelaban planes secretos. También había soldados, hombres y mujeres, en el frente que presenciaron abusos cometidos por sus propios compañeros o superiores, crímenes de guerra que contradecían todas las reglas y la propaganda. Y por supuesto, estaban los funcionarios, personas dentro del aparato estatal o militar que tuvieron acceso a documentos, que supieron cosas que no debían saberse sobre las verdaderas intenciones de sus líderes o sobre la magnitud real de las atrocidades. Todos ellos, desde el ama de casa hasta el alto funcionario, compartían algo en común: el miedo. Sabían que hablar era peligroso. Contar lo que habían visto o lo que sabían podía significar la muerte, no solo para ellos, sino también para sus familias. Vivían con el peso de la verdad y el terror a las consecuencias de revelarla. El silencio se convirtió en un mecanismo de supervivencia, una coraza invisible para protegerse en un mundo donde una palabra equivocada podía ser una sentencia de muerte. Y los métodos para imponer ese silencio eran variados y aterradores. No siempre fueron ejecuciones públicas o juicios espectáculo. De hecho, a menudo, las formas más efectivas eran las más sutiles y psicológicas. A veces, simplemente, bastaba con el miedo, la amenaza implícita, el rumor de lo que le pasó a alguien que habló, era suficiente para paralizar a toda una comunidad. Otras veces, el castigo era la prisión. Sentencias largas en condiciones inhumanas, diseñadas no solo para castigar al individuo, sino para enviar un mensaje claro a cualquiera que pensara seguir su ejemplo. El exilio fue otra herramienta: forzar a alguien a abandonar su hogar, su familia y su país, condenándolo a una vida de soledad y desarraigo. Y luego estaba el método más definitivo y cruel en la desaparición: hacer que una persona se desvanezca sin dejar rastro, sin un cuerpo, sin una tumba, sin una explicación. Esto dejaba a las familias en un limbo de incertidumbre y dolor perpetuo. Para los regímenes totalitarios, borrar una voz de la existencia era mucho más sencillo y efectivo que enfrentar la verdad que esa voz podía revelar. El silencio era más barato que la justicia. Detrás de cada voz silenciada
Hubo alguien esperando, una familia rota por la incertidumbre, esposas que pasaron el resto de sus vidas mirando por la ventana, esperando un regreso que nunca se produciría, hijos que crecieron con la imagen borrosa de un padre o una madre a quien apenas conocieron, construyendo su identidad sobre un vacío, padres que envejecieron con la herida abierta de no saber qué fue de su hijo, de no tener un lugar donde llevar flores. Durante años, a veces décadas, estas familias buscaron respuestas, escribieron cartas a las autoridades, preguntaron a antiguos compañeros, recorrieron oficinas gubernamentales, pero la respuesta era siempre la misma. Nunca recibieron respuestas claras. Solo el silencio oficial, un muro de burocracia, negaciones y evasivas. Les decían que su ser querido era un traidor, que había desertado, o simplemente que no había ningún registro de su existencia. El silencio no solo mató a la persona, sino que también intentó borrar su memoria y condenar a su familia a una vida de dolor silencioso. La guerra terminó, las banderas de la victoria ondearon en las capitales aliadas y el mundo celebró el fin de la tiranía. Se hicieron juicios, se escribieron libros de historia y se construyeron monumentos para los caídos en combate. Pero muchas verdades, quizás las más profundas y dolorosas, nunca salieron a la luz, porque quienes podían contarlas ya no estaban. Sus voces habían sido apagadas para siempre. Las historias de los crímenes que presenciaron, de la corrupción que descubrieron, de las injusticias que sufrieron, se fueron con ellos a tumbas anónimas o a fosas comunes. La historia oficial, la versión de los vencedores, se impuso y el mundo avanzó, construyendo su futuro sobre un pasado incompleto, lleno de silencios y ausencias. Esas verdades perdidas son los fantasmas que aún hoy rondan nuestra memoria colectiva. Hoy, en la era digital, creemos que la información es libre y accesible para todos. Damos por sentado que podemos expresar nuestras opiniones y denunciar injusticias con un solo clic. Pero hubo un tiempo, no tan lejano, en que decir la verdad era un acto de valentía extrema, un acto que podía costarte todo. Recordar estas voces silenciadas no es simplemente mirar atrás con nostalgia o tristeza. Es un ejercicio fundamental para el presente. Es entender por qué algunas historias tardaron décadas en contarse, por qué algunas verdades aún hoy luchan por salir a la superficie. Es comprender el valor incalculable de una prensa libre y el coraje necesario para defenderla. Si crees que la memoria es esencial para proteger la verdad y honrar a quienes lo arriesgaron todo por ella, suscríbete a Memorias del Pasado, porque cuando una sola voz es silenciada, el mundo entero pierde algo irreemplazable. Gracias por acompañarnos.